Déjame pintarte un cuadro. Encuentras una casa. Es un piso de 3 dormitorios, de tamaño razonable, nada lujoso. No hay piscina, sin vistas. El barrio está bien en el sentido de no voy a meter mi coche en el garaje. Revisa el anuncio. ¿El precio? $485.000. Haz cuentas de una hipoteca a 30 años con los tipos actuales. Pago mensual, más de $3.200. Antes de impuestos, seguro o la tasa de la comunidad de vecinos que aparentemente existe para regular el color de tu buzón. Mira tus ingresos. Mira el número otra vez. Y luego haces lo que hace cualquier ser humano racional en esta situación. Cierras la pestaña y vuelves a alquilar. Los economistas señalan con el dedo a la oferta. Los políticos culpan a los inversores. Los gurús de las finanzas de TikTok te dicen que hackees la casa, como si todavía fuera 2019. ¿Y los agentes inmobiliarios? Bueno, dicen que siempre es un buen momento para comprar. Lo cual, siendo justos, es exactamente lo que esperarías de alguien cuyos ingresos dependen de que creas eso. Pero aquí está la cuestión. El mercado inmobiliario no solo es caro, está estructuralmente roto de una manera diferente a todo lo que hayamos visto antes. Y al final de este vídeo voy a mostraros exactamente por qué está roto, quién lo rompió y por qué las personas que podrían arreglarlo no hacen absolutamente nada. Porque el mecanismo detrás de este lío no es la escasez de vivienda. No son caseros codiciosos, ni siquiera son solo los tipos de interés. Es algo mucho más aburrido, mucho más invisible y mucho más permanente. Y eso es de lo que nadie habla. Así que empecemos por el número que debería molestar a todos. El precio medio de la vivienda en Estados Unidos ahora mismo ronda los $420.000. Eso no es en San Francisco. Eso no está en Manhattan. Esa es la mediana nacional. En el centro del país. El lugar donde todo el mundo dice que la vivienda es asequible. Para contextualizar, en 2019, hace solo 6 años, esa misma mediana rondaba los $258.000. Eso supone un aumento del 63% en los precios de la vivienda en 6 años, durante un periodo en el que los salarios crecieron entre un 20 y un 25%. En otras palabras, las viviendas se encarecieron 3 veces más rápido que los sueldos que la gente usa para comprarlas. Y de alguna manera, los precios siguen sin bajar. De hecho, en la mayoría de los mercados siguen subiendo. Ahora, si has estado atento a la macroeconomía, tu instinto podría ser culpar a la Reserva Federal. Y vale, claro, hay algo ahí. Tras años con tipos de interés cercanos a cero, la Fed subió agresivamente los tipos a partir de 2022 para combatir la inflación. Los tipos hipotecarios pasaron del 3% a más del 7% casi de la noche a la mañana. Eso significa que una vivienda de $400.000, que costaba alrededor de $1.686 al mes, de financiar a principios de 2022, ahora cuesta más cerca de $2.661 al mes a los tipos actuales. Esos son casi $1.000 más al mes por la misma casa. Eso no es un error de redondeo. Eso es una cuota de coche además de una hipoteca. Y esa combinación, precios más altos, más tipos más altos, ha hecho que la asequibilidad de la vivienda sea la peor que ha sido desde los años 80. El índice de asequibilidad de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios cayó a su nivel más bajo en más de 40 años. Deja que eso te asimile. ¿Y qué pasó? Cuando los tipos subieron rápidamente, la mayoría esperaba lo que normalmente ocurre en un ciclo de tipos. Los precios bajan. Los compradores se apartan. Los vendedores se ponen nerviosos. Inventario acumulado. Precios correctos. El mercado se reequilibra. Eso fue lo que pasó en 2008. Eso fue lo que ocurrió a principios de los años 80. Así es como se supone que deben funcionar los mercados cuando el endeudamiento se vuelve caro. Pero esta vez pasó algo diferente. Los precios no bajaron. El inventario no se acumuló. Y el mercado no se reequilibró. En cambio, el mercado inmobiliario simplemente se quedó paralizado, lo que nos lleva al mecanismo del que nadie quiere hablar. Se llama efecto de bloqueo de la tasa hipotecaria, y es la razón silenciosa por la que el mercado inmobiliario está roto de una manera que una simple bajada de tipos no solucionaría. Así es como funciona.
Entre 2020 y 2022, aproximadamente 14 millones de propietarios estadounidenses refinanciaron sus hipotecas o compraron viviendas a tipos de interés entre el 2,5% y el 3,5%. Para la mayoría de ellos, ese pago mensual es el coste de vivienda más asequible que tendrán en su vida adulta. Ahora, avanzando hasta 2026, las tasas están en el 7%. Si esos propietarios venden su vivienda actual para mudarse a algo más grande, más pequeño o en otra ciudad, tienen que renunciar a esa hipoteca del 3% y contratar una nueva hipoteca al 7%. En un préstamo de $400.000, esa diferencia supera los $900 al mes. Cada mes. Durante 30 años. Esos son $10.800 extra al año, de forma permanente, solo por el acto de mudarse. Y aquí está el golpe en el estómago. Estos propietarios no están siendo irracionales, están siendo completamente matemáticamente correctas. Porque si tu tipo hipotecario actual es del 3%, mudarse es realmente caro de una forma que nunca antes había sido. ¿Y qué hacen? Se quedan. No venden. No aparecen en lista. Se quedan en casas que de otro modo podrían quedarse pequeñas, reducir o mudarse, porque la penalización económica por irse es enorme. Y cuando 14 millones de propietarios deciden no vender, el inventario no existe. Y cuando no hay inventario, los precios no bajan. Y cuando los precios no bajan, mientras los tipos se mantienen altos, los compradores no pueden permitirse comprar. Es un bucle de retroalimentación que es hermoso hasta que deja de serlo. Y ahora mismo no lo es. Todo el mercado se ha paralizado como un motor que se ha quedado sin aceite. Técnicamente, todo sigue ahí. Nada se mueve realmente. Según una estimación de Goldman Sachs, aproximadamente el 90% de las hipotecas pendientes en Estados Unidos tienen un tipo de interés inferior al 6%. Alrededor del 60% tiene una tasa inferior al 4%. Eso significa que las personas que poseen viviendas están atrapadas a tarifas que hacen que mudarse sea económicamente irracional. Y las personas que no tienen vivienda están excluidas por precios y tarifas que hacen que comprar sea económicamente brutal. Dos grupos. Ninguno se movía. Todo el mercado atrapado entre ellos. Y esto no es un problema a corto plazo. Estas hipotecas son contratos a tipo fijo a 30 años. El efecto de bloqueo no se resuelve en 12 meses. Se resuelve durante una década, mientras las personas se ven obligadas poco a poco a mudarse por los acontecimientos de la vida. Divorcio, muerte, traslado laboral, una familia en crecimiento que ya no puede compartir un solo baño, en lugar de por elección. Así que hemos establecido que el inventario es históricamente bajo porque los propietarios actuales no se mudan. Pero hablemos un momento del lado de la oferta de este problema, porque está igual de roto. En Estados Unidos, los constructores no han seguido el ritmo de la demanda en más de una década. Entre 2010 y 2020, el país subconstruyó entre 3 y 5 millones de viviendas. Las leyes locales de zonificación, las restricciones de permisos de construcción, el nimbeísmo, la coalición informal de personas que ya poseen casas y no quieren que se construyan nuevas cerca porque podría afectar al valor de sus propiedades. Todo ello creó un déficit estructural de oferta que los precios siempre iban a cubrir. Y así fue. Pero cuando combinas esa escasez de oferta previa con el efecto de encierro, obtienes un mercado que no solo es caro, sino que es inelástico. Los precios son casi inmunes a las fuerzas normales de corrección del mercado. Ahora, si todo esto empieza a parecer una rima histórica, es porque lo es. A finales de los años 70 y principios de los 80, Estados Unidos atravesó un escenario sorprendentemente similar. La Fed subió los tipos de forma agresiva para combatir la inflación. Los tipos hipotecarios alcanzaron casi el 18% en 1981. La asequibilidad de la vivienda se desplomó. El mercado se congeló. Y luego, cuando los tipos finalmente bajaron, la demanda acumulada volvió a irrumpir. Los precios volvieron a subirse, y la nueva generación de compradores seguía sin poder ponerse al día. La diferencia esta vez es estructural. En 1981, el efecto de bloqueo fue mínimo porque la mayoría de los propietarios tenían hipotecas a tipo variable.
Hoy en día, más del 90% de las hipotecas estadounidenses son a tipo fijo a 30 años. El bloqueo no es temporal, está integrado en el producto. El mercado hipotecario estadounidense se produjo su propia parálisis y nadie se dio cuenta hasta que ya estaba aquí. Aquí es donde se vuelve incómodo. Porque las personas que teóricamente podrían arreglar esto son las que más incentivos económicos tienen para no hacerlo. Los propietarios actuales, que constituyen la mayoría de los adultos en edad de votar en Estados Unidos, han visto cómo el valor de su vivienda aumenta de media $150,000 desde 2020. Su patrimonio neto subió. Su jubilación parece mejor. Sus impuestos sobre la propiedad aún no se han alcanzado. Para ellos, los precios altos de la vivienda no son una crisis. Son una ganancia inesperada. Así que cuando un político propone políticas para aumentar la oferta de viviendas, reducir las restricciones de zonificación o construir viviendas asequibles cerca, ¿quién vota en contra? Las personas que ya tienen casas. Cada vez. No es malicioso, es solo matemáticas. Cuando tu mayor activo duplica su valor, no estás precisamente motivado para arreglar el sistema que lo llevó hasta ahí. Y luego está la clase inversora. Entre 2020 y 2023, inversores institucionales y grandes propietarios adquirieron una parte significativa de las viviendas unifamiliares disponibles en mercados clave. En algunas ciudades del Sun Belt, los inversores compraron hasta 1 de cada 5 viviendas vendidas. Estas viviendas pasaron de ser posibles compras ocupadas por sus propietarios a inventario de alquileres a largo plazo, lo que, por un lado, genera oferta de alquiler. Por otro lado, elimina las oportunidades de compra para los propietarios primerizos, justo en el momento en que ya están siendo presionados por los tipos y precios. Y a diferencia de un vendedor habitual, que puede cansarse de esperar y bajar el precio, los propietarios institucionales tienen horizontes temporales largos, precios de compra originales baratos y no hay presión para vender. ¿Y qué significa todo esto en la práctica? Así es como probablemente serán los próximos años. Primero, no esperes un accidente al estilo 2008. 2008 fue causado por fraudes, hipotecas subprime y compradores sobreapalancados que en realidad no podían permitirse sus casas. Los propietarios de hoy en día tienen en su mayoría hipotecas a tipo fijo que pueden permitirse, un patrimonio positivo y sin presión para vender. La venta forzada, el motor de un crash, simplemente no está presente a gran escala. Segundo, no esperes que los precios bajen significativamente aunque los tipos bajan. Si la Fed baja los tipos hacia el 5 o incluso el 4%, una gran oleada de vendedores bloqueados podría finalmente poner sus viviendas a la venta. Pero ese mismo recorte de tipos también desata la demanda reprimida de compradores que lleva 3 años apartada. La oferta y la demanda se mueven simultáneamente. El alivio de precio puede ser menor de lo que la gente espera. Tercero, el problema del comprador primerizo no se resuelve sin suministro. La única solución a largo plazo es construir más casas. Y construir más viviendas requiere cambiar las leyes de zonificación, derrotar la oposición de los NIMBY y hacer que sea financieramente atractivo para los constructores. Construir viviendas de nivel inicial en lugar de inventario de lujo. Nada de eso es rápido, fácil ni políticamente popular. Cuarto, alquilar no es un premio de consolación. Puede ser la única opción racional para millones de personas durante los próximos años. Si tu alternativa es asegurar un pago mensual de $3,200 por una casa de $480,000, mientras que alquilar una propiedad comparable cuesta $1,800, las cuentas no son complicadas. El estigma social en torno al alquiler es un artefacto cultural, no una verdad financiera. Y esta es la incómoda verdad. El mercado inmobiliario estadounidense no está roto por un solo villano. No hay un solo error de política que puedas señalar y decir, ahí está, ese es el problema. El efecto de bloqueo es producto del producto hipotecario más favorable para el comprador jamás inventado, el préstamo a tipo fijo a 30 años, que interactúa con un entorno de tipos de interés que nadie había previsto. La escasez de suministros es el resultado de décadas de que la gobernanza local ha priorizado a los propietarios existentes sobre los futuros.
La dinámica inversor es producto de un mercado que hace que los ingresos por alquiler sean más atractivos que construir nuevas viviendas. Cada parte de esto era técnicamente racional a nivel individual. Y en conjunto, produjo un mercado que tiene un precio como si la gravedad no se aplicara y funcionara como un coche con freno de mano puesto. Nadie sabe cuándo se resuelve esto. No la Fed, no los economistas de la vivienda. Y desde luego, no es el tipo de YouTube que ganó 6 cifras vendiendo casas en 2021 y ahora vende un curso sobre ello. Lo que sí sabemos es que el mecanismo es claro. Y los mecanismos no mienten, incluso cuando los titulares lo hacen. Así que aquí es donde quiero escucharte. ¿Estás en el grupo A? ¿Crees que el mercado inmobiliario se corregirá discretamente en los próximos años a medida que los tipos se normalizan lentamente y la oferta acumulada se va filtrando? Campo B. ¿Crees que los precios se mantienen elevados indefinidamente porque el déficit estructural de la oferta es demasiado profundo para solucionarlo y no existe voluntad política? ¿O el campamento C? ¿Crees que un evento cisne negro, una recesión o una oleada de ventas forzadas finalmente rompe la congelación y obtenemos la corrección que todos han estado pidiendo desde 2022? Deja tu opinión en los comentarios, porque ahí es donde ocurre la conversación real. Y si has estado viendo esto desde un alquiler, desde la casa de tus padres o desde una casa inicial que compraste en 2021 y por la que ahora estás silenciosamente agradecido, yo también quiero oírlo.